Si hay algo que tienen en común México, Puerto Rico y Chile, además del narcotráfico y tener zonas que parecen campos de batalla de Medio Oriente, es haber vivido el asedio de un misterioso animal que sembró el pánico a finales de los 90 y principios de los 2000, aunque esto no se limitó solo a estos tres países, sino que se mandó una gira completa por toda América, algo que ojalá algunas bandas hicieran. Pero no nos desviemos. Quiero abordar este video desde dos puntos, primero el mito y el misterio, el avance de esta leyenda a través del tiempo y las zonas geográficas, para luego centrarme más en los orígenes del mito. Dicho esto, yo soy Eva, empezamos. La primera aparición de este ser data de 1995 en Puerto Rico. En pleno marzo se da el primer caso. 8 cabras domésticas fueron encontradas muertas y sin partes de sus cuerpos, cada una con 3 heridas punzantes en el área del pecho, con marcas de colmillos y aparentemente desangradas. De hecho, fue en estos primeros ataques donde se le dio el nombre de chupacabras, porque chupaba la sangre de cabras. Puerto Rico no se esforzó ni un solo microsegundo en cranear un nombre más creativo. Posterior a ese caso, el chupacabras aumentó la apuesta en cuanto a sus víctimas, realizando un segundo golpe en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico, donde un testigo afirma que asesinó a 150 animales. 150 como un detonado. En esta ocasión se entregó una descripción de cómo era la criatura, señalando que parecía un reptil de piel escamosa, de color gris verdoso, espinas en su espalda y ojos rojos que brillaban en la oscuridad, alcanzando entre 1,20 m a 1,50 m de alto, viéndose más o menos así. Aunque conforme vaya avanzando el tiempo y cambiando el país, su descripción llega a variar un poco, ya que en otros lugares lo describen más bien como un perro salvaje, de cuencas oculares profundas y grandes garras. Creo que básicamente pasó de ser la mascota de alguna raza alienígena a un perro con sarna. Bueno, continuando con el relato, para los siguientes casos se fue regulando un poco la cosa en cuanto a las muertes, y avanzamos hasta 1995, donde ya se reportaban más de 200 casos en la isla y avistamientos en México, al sur de Estados Unidos e incluso en China, donde estoy seguro que se lo comieron sin cuestionarlo ni un solo segundo. No fue hasta el año 2000 que el fenómeno llegó a Chile, en la ciudad de Calama. Se informó de un centenar de animales de corral desangrados y mutilados de formas extrañas. De hecho, fue luego de este caso donde un rumor comenzó a rodear a los habitantes de la ciudad, en el que se decía que científicos de la NASA visitaron el sector para capturar animales y realizar experimentos con ellos, convirtiéndolos en monstruos que acabaron escapando de las instalaciones. Cáchate. ¿Quién te conoce, Umbrella? Del diario de Antofagasta extraje este párrafo en donde señalan que el grupo Omnivisión Chile visitó la zona y uno de sus integrantes reveló a la prensa local que los animales, refiriéndose al chupacabras, a estas criaturas que generaban los ataques, medirían 1,20 m de estatura. Su desplazamiento sería en zigzag, contaría con rasgos humanoides en el rostro y su cuerpo se asemejaría a un mandril. Desde Calama UFO declararon que el supuesto animal responsable de las muertes se podría describir como esencialmente de hábitos nocturnos, lo cual complica mucho su detección, pero pudimos establecer que se asemejan mucho a un simio mezclado con cánido, felino y reptil, algo que obviamente resulta totalmente desconocido dentro de nuestra fauna terrestre y que deambula por nuestra zona. De hecho, prefirieron llamarlo depredasangres, un nombre un poco más elaborado pero que por desgracia no prendió. A modo personal siento que le daba un toque más siniestro al asunto. No me quiero extender más en el arco de Calama, ya que Enzo del canal Ruta Oculta tiene un video en donde realizó una investigación excepcional sobre los sucesos ocurridos en el norte respecto a los avistamientos, en un estilo mucho más serio y periodístico. Los invito a verlo si no han visto su video. El mito continuó creciendo, tanto a nivel nacional como internacional. Una suerte de histeria colectiva bañaba el ambiente y por supuesto la prensa amarillista no tardó en colgarse de esto para continuar avivando las llamas de este fenómeno. El chupacabras logra penetrar en Estados Unidos, donde surgen los mayores casos mediáticos que logran captar la atención internacional, llegando incluso a oídos europeos. Uno de esos casos fue el de la familia Villalobos en Dallas, Texas. Según un reporte hecho por Univision, cuentan que en el amanecer de un 30 de julio encontraron a sus 3 borregos muertos con las tripas afuera.
Cerca de ellos, otra familia también reportó que sus animales habían sido asesinados en extrañas circunstancias. Siguiendo en Texas, un granjero en medio de la noche salió a defender a sus animales, afirmando que había asesinado a una criatura en sus terrenos. Este fue nombrado la bestia de Elmendorf, aunque los asesinatos de animales no se detuvieron en la zona. En otro condado de Texas, otro granjero afirmó haber capturado a un animal en una trampa que montó luego que sus aves de corral fueran asesinadas. En 2006, una fotógrafa afirmó haber capturado a un extraño animal en cámara, el cual había sido arrollado en la carretera local, y en el 2007, otra mujer llamada Phillips Canyon dijo que se le informó sobre los restos encontrados de una criatura extraña que supuestamente había sido la responsable de la muerte de al menos 30 gallinas en los últimos años. La ola de avistamientos y crímenes extraños en Estados Unidos no hacía más que crecer. Pero volviendo a Chile, que era la idea original de este video, no puedo no mencionar la figura mediática de La Ley de la Selva, que fue un programa de televisión chileno que se emitió entre 2001 y 2010. Este programa, de formato misceláneo, abordaba temas de vida silvestre, fenómenos paranormales, aventuras y situaciones curiosas en la naturaleza, mezclando reportajes serios con un enfoque más lúdico y sensacionalista. Durante el auge del fenómeno del chupacabras en Chile, La Ley de la Selva jugó un rol crucial en ampliar el misterio y el interés público sobre este tema. Realizaron reportajes y exploraciones que buscaban evidencia de la criatura, mostrando testimonios de personas que aseguraban haber visto o sufrido ataques de la misma. El programa envió a sus equipos a zonas rurales donde habían reportado avistamientos, presentando entrevistas con testigos locales y mostrando escenas de animales muertos que supuestamente eran víctimas del chupacabras. Yo recuerdo haber visto esto de niño y me recagaba de miedo viendo la tele. De hecho, hasta el día de hoy tengo traumas con esta imagen del chupacabras. Incluso viéndola al día de hoy, aún me da escalofríos. Terror del bueno. Sebastián Jiménez y el bichólogo me cagaron mi infancia. La Ley de la Selva contribuyó a la histeria colectiva al mantener el tema de la agenda mediática, lo que llevó a que muchas personas estuvieran convencidas de la existencia del chupacabras, incluyéndome por supuesto. Fueron una parte clave del fenómeno cultural que rodeó el mito, ayudando a perpetuar la creencia popular en la criatura. Si bien es cierto que exageraron e inventaron un montón de cosas para mantener el rating del programa, no se puede negar que, a través de su cobertura, La Ley de la Selva ayudó a cimentar al chupacabras como un elemento del folclore chileno, siendo recordado como un referente en la difusión del mito en el país. De hecho, en el libro Mitos y Leyendas de Chile, del autor Floridor Pérez, no me juzguen por tener una versión digital, la física que tenía mi madre la regaló conchetumadre, hace algunos años. Posiciona al chupacabras como un mito chileno, po. Un marcianito que vino escapando de Puerto Rico y que recorrió toda América, dándose la vida comiendo en Chile, siendo baleado en Estados Unidos, ser tiroteado en Estados Unidos, pues qué raro, e incluso siendo devorado en China según mi propia creencia. Llegó Floridor con sus cocos bien criollos y dijo: no señores, este compadre es chileno, esa es mi tierra. A pesar de todo esto, ahora toca hablar de la parte menos divertida pero que considero necesaria, y me refiero al origen del mito. Lo cierto es que, a pesar de todos los incontables avistamientos de esta criatura, jamás se ha podido confirmar su existencia. Por el contrario, ha sido ampliamente desmentido a lo largo de los años. La combinación de factores culturales, sociales y mediáticos contribuyeron enormemente a la creación de esta histeria colectiva. Ben Radford, un investigador y escritor estadounidense, dedicó 5 años a investigar el fenómeno del chupacabras. En su libro Tracking the Chupacabra, The Vampire Beast in Fact, Fiction and Folklore, de 2011, concluyó que los supuestos avistamientos del chupacabra podían atribuirse a coyotes y perros con sarna, una enfermedad que los despoja de su pelaje y les da una apariencia espeluznante. Radford también señaló que el mito del chupacabras probablemente comenzó como resultado de una combinación de informes erróneos y especulaciones alimentadas por los medios. Varios análisis de cadáveres de supuestos chupacabras resultaron ser coyotes o perros con sarna. Estos animales, al perder su pelaje y estar desnutridos, presentaban una apariencia extraña que podría haberse confundido con una criatura mítica. Los análisis de ADN realizados en algunos de estos casos confirmaron que los animales de hecho eran especies conocidas, descartando la existencia de una criatura, por ende, desconocida.
Muchos de los animales encontrados muertos y desangrados en realidad habían muerto por causas naturales o por ataques de depredadores comunes como zorros o perros. Las marcas de mordida y la aparente falta de sangre en el cuerpo fueron mal interpretadas debido a la falta de comprensión sobre cómo funciona el proceso de coagulación y descomposición después de la muerte. Otros autores, como Loren Coleman, experto en criptozoología, ha investigado el chupacabras y otros mitos, sugiriendo que estos fenómenos son producto de la interpretación errónea de eventos reales combinados con elementos culturales. Incluso Richard Dawkins, aunque no específicamente sobre el chupacabras, ha abordado el tema de cómo los mitos y creencias irracionales pueden propagarse y arraigarse en la cultura debido a la necesidad humana de explicar lo desconocido. Ahora, si hablamos de otros factores más, como sociales y culturales, podemos encontrar que la década de 1990 fue un periodo marcado por el auge de teorías conspirativas y la fascinación por lo paranormal, impulsada por programas de televisión y películas como Los Expedientes X, serie que por cierto me fascinaba ver con mi madre. La globalización de la información permitió que noticias de avistamientos y ataques se difundieran rápidamente, creando una narrativa común y aumentando el pánico. Los medios de comunicación naturalmente no se quedaron atrás y jugaron un papel crucial en la ampliación del mito. Reportajes sensacionalistas, falta de verificación de hechos y la búsqueda de rating llevaron a una cobertura exagerada del fenómeno. En algunos casos, los medios añadieron elementos fantásticos o dramáticos que contribuyeron a la expansión del mito. De hecho, volviendo al inicio de todo en Costa Rica, uno de los desencadenantes clave fue el testimonio de Madeline Tolentino, quien afirmó haber visto a la criatura cerca de su casa. Tolentino describió al chupacabras como una criatura de aspecto alienígena, la descripción que mencioné al principio del video, similar a los monstruos de la película Especies, de 1995. Y fue esa descripción la que terminó siendo ampliamente difundida por los medios locales, lo que ayudó a dar forma a la imagen popular de la criatura. Hay que considerar también que Puerto Rico estaba atravesando una serie de tensiones sociales y políticas, como el hecho que el país se consideraba un territorio no incorporado de Estados Unidos. Siguiendo en la década de los 90, el tema de la independencia, la estadidad, es decir, convertirse en un estado de Estados Unidos, o mantener el estatus actual, era un punto de tensión recurrente. La falta de representación en el Congreso de Estados Unidos y las restricciones económicas impuestas por las políticas federales eran motivo de descontento en algunos sectores de la población. Temas como el desempleo, la emigración hacia Estados Unidos continental y el aumento de la deuda pública generaban preocupación y descontento social. Había una creciente desconfianza en las autoridades gubernamentales, tanto locales como federales. Esto se reflejaba en teorías de conspiración sobre experimentos secretos, control gubernamental e incluso encubrimientos que estaban en boga en la cultura popular global. La base militar de Vieques, donde la Marina de Estados Unidos realizaba prácticas de bombardeo, era un punto de controversia. Y muchos puertorriqueños creían que el gobierno estadounidense utilizaba la isla para experimentos secretos. Programas como el ya mencionado Expedientes Secretos X y películas de ciencia ficción que trataban temas de extraterrestres, experimentos secretos y teorías de conspiración influenciaron bastante la cultura popular del país, alimentando la imaginación y la predisposición a creer en fenómenos paranormales o inexplicables. Con todo esto en mano, no queda más que pensar que, a pesar de lo fascinante del mito del chupacabras, este no es más que una mezcla de elementos socioculturales, políticos e histeria colectiva, que escalaron a niveles increíbles desatando el pánico en todo el continente. Para cerrar, quiero destacar que en Chile de hecho sí tenemos un mito similar al chupacabras, y es de origen mapuche. En el libro que mencioné, Mitos y Leyendas de Chile, se habla del Pihuichén, siendo su raíz prehispánica el Pihuichén. Tiene una ñ al final, Pihuichén, que es descrito como una criatura que pasó de ser una serpiente a una rana gigante cubierta de plumas, alas cortas y anchas, de patas gruesas y ojos saltones. Una bestia que se alimenta de sangre humana o animal y que trabaja con algunas machis para sembrar el pánico. Desde la conquista española, esta criatura llamó la atención de antropólogos y cronistas. Uno de ellos apunta que el mito se basaría en la existencia de un murciélago vampiro de nombre científico Desmodus dosdingi, que habita en la región de Coquimbo. Curiosamente, la región más afectada por los ataques del tal chupacabras. Y bueno, eso es todo por mi parte. Cuéntenme qué les pareció el video, si les gustó el formato, hay cosas de mejorar, que seguro que sí. Si en su tierna infancia escucharon sobre el chupacabras o si tuvieron un familiar que peleó a combos con él en singular combate.
No me queda más que despedirme y solo quiero agregar que ojalá encontrarme con el chupacabras para descubrir si chupa algo más que solo cabras. Mi nombre es Eva y espero tengan un excelente día.